Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 11 en la ciudad de Huancayo, la red, y a nivel internacional por Virtual Televisión. Como de costumbre, pues abordando nuestros concursos que tenemos pautados a nivel de la Fundación Universidad Hispana. En esta ocasión, Notas Migratorias César Vallejo 2024. Como sabemos, pues abordamos el año 2024, un nuevo periplo de participantes rumbo a lo que va a ser el final de año, donde tenemos el veredicto con los resultados de estos concursos que permiten tener información referente, por ejemplo, en el caso de notas migratorias, precisamente a lo que es la migración, pero no información de esas clasificadas, de los entendidos en la materia migratoria, sino de aquellos que están detrás de la literatura, de la poesía, del arte en general y también del periodismo con puntos de vista que nos puedan tal vez abrir nuevas ventanas, nuevos horizontes respecto a esta temática tan delicada, donde miles de gentes pues se debaten entre la vida y la muerte, lamentablemente, ¿no? No es una cuestión tan fácil de asimilar el hecho de que en algún momento decidas partir de un lugar a otro. Y esto no solamente a nivel internacional, que es el último común denominador que tenemos en nuestras vidas, ya es más común hacer patrias nuevas, ¿no? En países diferentes. También acontece en lo interno. Lo interno también tiene su parte conmovedora, ¿no? La gente que nace aquí, por ejemplo, en la selva peruana, en los Andes peruanos, y que son, si usted revisa los eh, historiales que tenemos a nivel de los grandes estudios que se hacen sobre quiénes son las personalidades más importantes, por ejemplo, del Perú, pues vamos a descubrir que la mayoría nació en el Perú no llamado Lima, y eso hay que anotarlo. Nació en los suburbios, en los pueblos olvidados. Y eso no fue ningún inconveniente para lograr los objetivos de trascender en la vida, ¿no? Incluso de alguna manera llevar el estandarte del Perú más allá de las fronteras. Y lo tenemos precisamente en el que nos convoca, el poeta César Vallejo. Nació en un pueblo olvidado, Santiago de Chuco, allá hacia el norte del Perú, que usted llega a Trujillo y todavía tiene que irse más adentro hasta llegar al poblado de Santiago de Chuco, que gracias a Vallejo pues se ha dado a conocer en el mundo, ¿no? Y eso no ha sido inconveniente para que de alguna manera pues trascienda el mensaje. Y ese mensaje todavía está en el olvido, todavía hay muchos Vallejos por ahí eh, a la deriva. Y este tipo de concursos nos permiten precisamente darle esa mirada, ¿no? Más allá de lo que normalmente son las grandes urbes, las grandes capitales. Lamentablemente nuestros países están constituidos de esa manera, ¿no? Siempre hablamos del Perú llamado Lima. Y para el Perú, pues de pronto vas a llegar al ombligo del mundo, que es majestuoso, apoteósico, el Cusco, ¿no? ¿Quién no quiere ir al Cusco? ¿Quién no quiere conocer Machu Picchu? Pero más allá de eso, hay todo un conglomerado de cultura diseminada a nivel de toda la geografía de Perú que hace falta conocer. Y lo mismo acontece con nuestros países hermanos, ¿no? O sea, ponemos el ejemplo de Perú porque el concurso pues tiene como epicentro la Fundación Universidad Hispana que está ubicada por estos momentos en Perú. Anteriormente estuvimos en Venezuela y en Venezuela acontece lo mismo. Tenemos la Gran Caracas, la gran ciudad de Caracas, donde tenemos el poder ejecutivo, legislativo, absolutamente todos los poderes acantonados en la capital. Incluso si usted agarra un dron y le da una mirada a la Gran Caracas, va a ver un lugar que se llama el Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna te abarca gran territorio de la ciudad capital de Caracas. ¿Y qué es el Fuerte Tiuna? Es el poder militar, ¿no? Que no lo tienen de ahora. La gente puede decir, no, pero esto es producto de los últimos tiempos de militarismo, ¿no? Que existe en Venezuela. No, eso ya es histórico, desde tiempos cuando se constituye prácticamente como país la hermana República de Venezuela. Así están formados nuestros países, ¿no? Quizás con esa gallardía, esa soberbia a veces que nos impone el hecho de pensar de que todo se puede resolver con violencia, ¿no?
pero lamentablemente pues hemos tenido tantos conflictos internos y externos, incluso para independizarnos, que hizo falta este tipo de presencias castrenses a nivel de nuestros países. Para el caso de nuestra invitada de hoy, pues tenemos a Paula Pisano, que es participante de este concurso y que ella es natural de la República de Argentina. También tiene por ahí su historia, tal vez que está ubicada precisamente en esa Buenos Aires querida, ¿no? Y apoteósica, grandiosa, pero que actualmente la lleva hacia Córdoba, ¿no? Hacia una ciudad, como nos decía fuera del aire, que es la sierra para ellos, pero una sierra caliente, ¿eh? La sierra peruana Ujú. es sierra fría, ¿no? Hablas de sierra en el Perú y no vas a encontrar calor, vas a encontrar frío. Mientras que por allá, por Argentina, pues hay la parte serrana, caliente, a casi 40 grados en estos momentos, con este verano apoteósico que tenemos en Sudamérica. Vamos a darle la bienvenida a Paula Pisano para que nos relate un poco, a manera de introducción, primero, cómo, por ejemplo, es ese arrabal, ese tango tan querido, tan apoteósico de Buenos Aires, ¿no? Y cómo dejarlo y llegar de repente a otros ritmos, a la chacarera, no sé, a otros ritmos incluso más originarios. Bienvenida, Paula. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida fraterna. El pueblo peruano siempre me ha dado esto, amor, fraternidad, calidez en su bienvenida. Y mi mayor deseo es volver a Paita. Vos recién hablabas de este Perú que es Lima y para mí Perú que es Paita, que me ha recibido en el 2018 justamente con un libro que se llama El hallazgo y que cuenta la historia de un niño paiteño eh, y esta relación entre Paita y Córdoba, ¿no? Que son otros lugares, que no es Buenos Aires y Lima, sino Paita y Córdoba. Así que bueno, gracias por esta bienvenida. Coméntanos un poco sobre esa migración de la capital hacia la provincia, ¿no? Hacia Córdoba. Vos recién me hablabas del tango, ¿no? Bueno, Buenos Aires, su tango, sus arrabales, el suburbio. Mi bisabuela llega en un barco desde la región de Andalucía y cuentan las malas lenguas que perdió su vestido de novia en el barco y ya comienza esta cuestión migratoria que muchos argentinos tenemos de no tener raíces originarias, sino que nuestros ancestros son provenientes de Europa. Y se instala en Buenos Aires eh, y bueno, uno comienza, ¿no?, a tener sus características, en mi caso como ciudadana bonaerense, no de la capital, sino de la provincia de Buenos Aires, eh, pero luego, la provincia de Córdoba, el interior, vos recién nombrabas a los pueblos originarios, hay todo un llamado de la magia hacia el interior. Eh, y vos decías hace un rato de estas cuestiones de la vida y la muerte, ¿no? De los movimientos migratorios que conllevan siempre una nostalgia, pero también una esperanza. Algo que se deja y una puerta que se abre. Nunca es sin dolor, pero hay muchas otras puertas que a los migrantes se nos abren en estos movimientos y se producen muchos corredores culturales porque yo sigo yendo a Buenos Aires a presentar mi libro. De hecho, pude presentar el hallazgo en Buenos Aires y poder hablar de Paita y de Perú, acá también en Córdoba. Entonces, es muy interesante esta cuestión cultural en los movimientos migratorios. Ajá. Nos dices en el texto que se llama La migración, que hay un origen territorial, por ejemplo, el vientre de la Pachamama, ¿no? Y luego, más allá de los cánones del tango. Explícanos un poco, creo que ya lo has explicado, Bueno, pero un poquito más literal en torno a lo que nos describes. justamente la migración habla de un personaje que viene a buscarme a esta casa en las sierras de Córdoba y ya me encuentra en un estado como de enajenación, ya estoy perdida, pero trata de entender por qué yo migro. Y esto, ¿por qué dejo el tango por el vientre de la Pachamama? ¿Por qué dejo este Buenos Aires
tan europeizado, que siempre mira al exterior, por una Córdoba que mira América Latina. Y entonces el personaje se da cuenta, hace un quiebre y se da cuenta que la causa de mi inmigración, más allá del clima, más allá de las cuestiones de seguridad, más allá de cuestiones políticas, tiene que ver con un estado interior donde yo me reconozco como una Guarmi, como una mujer de la Via Yala, que le pertenece a América Latina. Ajá. Sin embargo, no dejas de reconocer elementos de ultramar, ¿no? Por ejemplo, el rosario, las castañuelas, ¿no? Sí, es que bueno, eso está en mí y es parte de mi identidad. Yo tengo tatuada, no sé si la llegan a ver, una chacana. Ujú. Tengo tatuada una chacana y sigo tocando las castañuelas, porque todo esto es identitario para mí. Hoy yo me reconozco como una mujer propia de la Via Yala. De hecho, estoy estudiando quechua, muy poquitito, recién empiezo, y estoy uniendo mis lazos a Latinoamérica y reconociéndome como hija de la Pacha, reconociéndome. Eh, Obviamente, mi bisabuela perdió su vestido en el barco, mis orígenes son esos, pero tenemos que poder reconocernos como hermanos latinoamericanos y que la genética no juegue un papel importante en esto. Sí, los valores que uno trae, porque obviamente la fe, mi fe, yo la reconozco, eh, pero no cerrarse ahí y poder encontrarnos. Ajá. Y cargas tu rosario y eres habitualmente de las que está siempre detrás de los rezos y todo, ¿guardas la feligresía como tal o no? Guardo mi rosario, tengo mis rosarios y toco las castañuelas, eh, pero también, eh, por ejemplo, en el norte del Perú, cuando estuve en Punta Sal, cuando estuve en Tumbes, cuando estuve en Zorritos, o en mismo Paita, todo ese amor a la Virgen ha marcado y marca el Perú y marca la Argentina y marca mi vida, ¿no? Eh, y reconozco a la vez la espiritualidad de los pueblos originarios. Tenemos que poder abrir el corazón a todos los saberes. Ujú. También nos indicas la falta de respuestas del Estado, ¿no? Uh -huh. La carencia de recursos. Nos indicas que somos invisibles, no valemos nada. Y lo peor de todo es que lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, ustedes saben que mi país está pasando por una situación muy difícil. Tenemos un nuevo gobierno y esta ausencia del Estado en los países latinoamericanos se repite y son los ciudadanos los sufrientes, ¿no? Somos los ciudadanos de esta América, de estas venas abiertas de América Latina que está sufriendo. Entonces, bueno, los movimientos migratorios tienen que ver con esto y mi obra tiene que ver con esta denuncia. La obra denuncia suavemente, si bien lo dijiste literal, pero lo enmarca en un quiebre espiritual, que por eso el personaje femenino migra. Ujú. Y eso nos indica que, por ejemplo, a la hora de vernos reconocidos invisibles, de no valer nada, como que los ánimos a veces andan alicaídos, ¿no? ¿Cómo levantar la moral? ¿Cómo decirle, oye, sí, esta vez no vamos a fallar, ¿no? Esta vez vamos a apostar a ganador? Porque si tú escuchas los discursos de los que llegan pues al poder de turno, eh, todos te resuelven la vida, ¿no? En el discurso, ¿no? O sea, al finalizar la reunión apoteósica en una plaza de Mayo, donde sea, da la impresión que se resolvió todo, que ya se acabó la pobreza, pero pasan los días y te das cuenta que no hay ni para comer. Entonces, ¿cómo haces Sí, tú con ese discurso? ¿A quién le crees?
Bueno, justamente es buscar estos otros caminos. La literatura siempre es un camino. Vos hablabas de que este concurso abre puertas a los poetas, a los escritores, también a los periodistas. Y este es el camino para mí. El encontrar puertas de salida, poder contarle al mundo cuál es nuestra situación, pero también un espacio esperanzador en la creatividad. Lo que no nos pueden quitar es la posibilidad de crear. Nosotros somos los artistas, ya sean escultores, pintores, la gente que viene del teatro, tenemos esto, la posibilidad creativa. Entonces me parece que desde ahí está la esperanza, porque esto suma a otros que igual que vos en este momento, en tu rol de entrevistador, está jugándose la vida a decir, yo creo que la literatura y que esta posibilidad abre puertas. Ujú. Eso quiere decir que a pesar de lo que ha acontecido, bueno, hay que decirlo, que como tú lo acabas de mencionar hace un momento, uno de los países más afectados de los últimos tiempos en América Latina, pues es la Argentina, ¿no? Y otro gran país, Venezuela, ¿no? Eh, no son casualidades que ambos países hace un tiempo atrás estuvieron al revés, ¿no? Prácticamente lideraban la economía de América Latina, no sé, la riqueza. ¿Cómo entenderlo para un soñador, por ejemplo? Porque los poetas somos soñadores, ¿no? ¿Cómo digerir esa circunstancia? Tú, por ejemplo, lo has vivido, ¿no? Porque tú ya tienes más o menos una edad como para haber pasado por todo aquello. O sea, tú sí puedes decirle a un joven, mira, yo estuve en la opulencia, ahora estoy, lamentablemente, estamos un poco rezagados, pero sigo siendo la misma. ¿Cómo? ¿Cómo explicar eso al joven? Bueno, esto que vos decís, ¿no? De la posibilidad del encuentro con los jóvenes, abrir espacios de escucha, abrir espacios de encuentros en la comunidad. Me parece que pensar en cambiar el mundo o pensar en cambiar en mi país, en todo el país, yo no puedo, pero sí puedo generar espacios de encuentros comunitarios, espacios pequeños donde se pueda sembrar, donde se pueda leer. Hace poquito inauguramos en mi comunidad, en Estancia Vieja, unas estanterías en las garitas de colectivo, donde la gente espera el colectivo, que son bibliotecas. Entonces la gente se lleva libros, trae libros, pone libros, y yo digo, bueno, a ver, desde este lugar, desde la posibilidad de que el otro se encuentre con un libro, de la posibilidad de ir a una sala cuna donde hay bebés y poderle contar a sus mamás cuentos para los chicos, de generar acciones concretas, pequeñas, pero que digan, este es mi rol en este estado. Bueno, vos nombrabas a Venezuela, vos sabés que el avance de la derecha sobre América Latina es atroz y en años anteriores hemos vivido dictaduras militares, cívico-militares muy duras. Entonces, ¿cómo frenar estos avances? Desde la poesía, desde la metáfora, desde el encuentro con el hermano. Y el encuentro del hermano concreto, en las bibliotecas, en las escuelas, en los lugares donde se concentra la comunidad y formar lectores. Ese es mi camino. Ajá. Bueno, y da la impresión también que no se tratan de izquierdas ni de derechas, porque al final, si tú observas el panorama a fondo, vas a encontrar de que en ambos hay corrupción, en ambos hay delincuencia, hay atrocidades. Creo que estamos observando mal el panorama, ¿no? Que la respuesta está en otros sitios, como tú dices, en otros lugares, tal vez en la cultura, definitivamente. Eh, ¿Cómo se dirige un museo? La gente dice, de pronto, dentro de los datos que nos has ah, proporcionado, pues, que manejas un museo. ¿Cómo manejar un museo en estos tiempos? Hay gente que dentro de la precariedad, por ejemplo, por la que atraviesa Argentina, se dirige a los museos, se acerca a su cultura, o es un poquito más complicado en tiempos donde están buscando de repente cómo resolverse la vida, ¿no? Bueno, te cuento que el Museo Oscar Monesterolo, Escritores y Poetas, es muy nuevito, nace en el 2018 y tiene dos sedes, en Pasco, Córdoba, Pasco, y acá en Estancia Vieja. Sí, la gente se acerca al museo, pero también el museo sale, todo el tiempo sale. Estamos ahora recuperando una obra inédita del poeta Oscar Monesterolo, que es cordobés, que falleció a los 47 años en el 2000, y a partir de ahí su obra queda trunca. Entonces, nuestra responsabilidad es salvar
la obra poética. Vos nombrabas hace un ratito a César Vallejos, bueno, más o menos es eso, es recuperar la palabra de nuestros poetas. Y lo que posibilita esto es que cada escritor o cada poeta que llega o al que nos acercamos dona su material para el museo, podemos hacer charlas, damos conferencias, pero también es mucho de exterior. Nosotros vamos a la comunidad. Entonces ahora, por ejemplo, la novela que se acaba de recuperar, que llevó mucho tiempo, se recupera en este entorno y se presenta en la comunidad de Pasco, se presenta en Córdoba Capital y bueno, la idea también es poderlo presentar en Buenos Aires. Y si ustedes nos invitan en algún momento, nos iremos a Lima a presentar y llevaremos el patrimonio del museo allá para que puedan ver algunas cosas. Claro, claro, cómo no. Háblanos un poco sobre Manuel Mejía Lainez, a quien lo mencionas en el texto, que creo que lo llamaban Menucho. Manucho, sí, sí, Manucho, ¿no? Manucho, ¿Cómo te relacionas Manucho. o cómo se relaciona el personaje con este escritor? Mira, Manuel Mujica Lainez es un escritor, fue un escritor de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires, que luego vive en Córdoba y es amigo de Oscar Monesterolo. Yo llego a Oscar Monesterolo porque era admiradora de Mujica Lainez. Y acá se da el cuento, lo que tiene la obra es un quiebre hacia lo mágico totalmente, porque dice que la protagonista se va a vivir a Córdoba, migra por su relación con el escritor, pero el escritor está muerto. Y es tal cual lo que me pasó a mí. Yo vengo a Córdoba siguiendo las huellas de este escritor, que es, bueno, creador de Bomarzo, del Unicornio, de Misteriosa Buenos Aires, libros que han sido publicados y que han tenido mucha incidencia en la literatura americana, bueno, y en Europa también. Acá es la parte mágica de la obra, del cuento y de mi vida, porque es eso lo que me pasó. Mi relación con este escritor, mi relación íntima, porque te digo que en un momento llegué a hacer lo único que leía, era Manucho, eh, me abrió las puertas para llegar a Córdoba. Él me abrió las puertas para llegar a Córdoba. Ajá. Eh, en el concurso, pues tenemos a César Vallejo. ¿Has leído a César Vallejo? ¿Qué nos puedes comentar? Sus Cu- heraldos, sus ¿Cuál, heraldos negros, claro, cuál es tu sus heraldos perspectiva? negros. Ajá, ¿qué nos puedes decir sobre él? Bueno, a ver, conocí a César Vallejo, yo estaba viviendo en Buenos Aires, estaba viviendo en La Plata, estudiaba antropología en aquel momento. Eh, bueno, más allá de lo impecable de su poesía y de la metáfora, me parece que constituye como una especie, así como la cordillera de los Andes, constituye el autor que nos va hermanando, ¿no? Vos decías, bueno, el Cusco, Machu Picchu, César Vallejo, Lima, yo te agrego Paita, son todas cosas, eslabones de una gran cadena que nos va haciendo hermanos. Ajá. Eh, Ahora, cuando se habla de nuestro bicentenario, por ejemplo, a nivel de lo que significa la independencia, estamos a puertas del cierre del bicentenario con Junín y Ayacucho, ¿no? Y Junín es una provincia, ¿no? Allá en Argentina. ¿Y cómo está esa relación un poco a veces resquebrajada por los políticos, ¿no? En torno a lo que significa evaluar o valorar la historia, pero que algunos lo han agarrado como una especie de caballito de batalla para supuestamente reivindicar algunos valores y resulta que en el camino pues nos hemos encontrado con otro tipo de relación. Pero cómo recuperar esa historia desde un punto de vista eminentemente patriótico, sin precedentes en la historia, que creo que no se puede estar tocando o trastocando a cada rato por estos políticos últimamente venidos a menos, ¿no? Que en Mira, la práctica. hay dos cuestiones que cuando estuve en Paita yo las he hablado con ustedes con respecto a la historia, que es lo que nos une con el general San Martín y con los movimientos de independencia de nuestras naciones, y después lo que ustedes hicieron por Malvinas. Yo a cada hermano peruano que me encontraba en mi camino que podíamos charlar, yo le decía gracias por Malvinas. El reconocimiento del Estado argentino hacia
el enorme esfuerzo que hizo el Estado peruano durante la Guerra de Malvinas, que fue terrible para este lugar. Y bueno, y ya que me dan la oportunidad de decirles a vos y a todo el pueblo peruano, gracias por Malvinas, porque no estuvimos solos, los teníamos a ustedes. Y creo que el Estado argentino tiene una deuda con el Estado peruano en relación a esto. Ujú. Bueno, ahí tenemos en la parte posterior, tengo precisamente la Plaza San Martín, al generalísimo don José de San Martín aquí en la ciudad de Lima. Se le rinde los honores que se merece, naturalmente, y siempre está pues esa invectiva, ¿no? Del 28 de julio de 1821. ¿No? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva el Perú, viva la independencia. Palabras de San Martín. En estos tiempos, decir eso, sin embargo, todavía es una tarea pendiente. ¿A qué se debe que no seamos totalmente libres? ¿Crees tú que nos falta libertades, Paula? Mira, nos faltan libertades y también nos falta soberanía. Nuestros pueblos necesitan mayor posibilidad soberana sobre sus decisiones, sobre lo que muestran al exterior y sobre lo que el exterior exige a nuestros pueblos. Para esto es sumamente importante, por un lado, la educación de los pueblos, y por el otro lado, la acción de los gestores culturales. En tu caso vos, en mi caso yo, en los lugares donde estemos. Vos estás en una gran ciudad como Lima, yo estoy en un pueblo serrano, pero cada cual desde su lugar me parece que esta conciencia soberana va a dar posibilidad de mayor libertad. Ujú. Bueno, por ahí alguna vez escribió Franz Kafka, que seguramente lo has leído, Los hombres y los chacales, ¿no? Y él decía que eh, alguna vez los chacales se rebelaron y dijeron, oye, los hombres nos tienen ultrajados, nos azotan, hacen lo que quieren con nosotros. Llegó el momento de reivindicarnos, de hacer algo, ¿no? Nosotros somos más fuertes, nosotros somos voraces. Y se reúnen y vamos a acabar con esto. Y efectivamente se van en contra de los hombres. Pero los hombres, al ver cómo venían, detectan la ira que traían los chacales y uno de ellos dice, oye, lánzale un poco de carnes. Y le lanzan las carnes y los chacales se van detrás de las carnes y los hombres terminan incluso azotándolos nuevamente. Eso pasa normalmente ya en otros cuadros, pues a nivel de nuestros países. Por ejemplo, llama la atención que en Argentina estén pasando situaciones bien difíciles y sin embargo la gente se desborda por las calles y celebran con el fútbol el máximo éxtasis existencial. ¿Cómo tú lees esa parte? ¿Hasta dónde llegan Este, nuestro fanatismo, sí, Paula? a ver, mira, Los están azotando, los tienen ahí al sí, piso, los tienen, sabes que y se ellos me están vino a la celebrando. memoria, sí, sí, se me vino a la memoria un recuerdo horrible de 1978, donde acá se daba el Mundial de Fútbol, Ajá. mientras estaban en funcionamiento los campos de tortura en el gobierno militar, los campos de concentración en el gobierno militar. Eh, la situación ahora es doble. Por un lado, estos festejos que vos decís por el fútbol, aún en la situación y el fanatismo, y por el otro lado, la gente que sale a reclamar por sus derechos, pero es ferozmente reprimida. Ujú. También se da. Hay gente que está reclamando y que está siendo reprimida. Eh, y yo pensaba, ¿no? ¿Cuáles son otras formas de resistencia? ¿De qué otras formas podemos resistir? ¿De qué otra forma podemos decir hasta acá nuestros derechos se defienden? Una de estas formas es esto que ustedes están abriendo, canales de comunicación, posibilidad para que nosotros podamos decir, estos concursos visibilizan de alguna manera cuál es la situación de los países latinoamericanos. Y eso es una forma de resistencia válida. Sí. Bueno, normalmente, por ejemplo, si tú revisas un poco los concursos, envías el texto y listo, no hay más contacto, ¿no? Y resulta que cuando te vas a los grandes resultados, vas a encontrar siempre a los mismos. ¿No? No es que no hayan Vargas Llosa en la actualidad, no es que se acabaron los Gabriel García Márquez, no,
sino que simplemente no los visibilizan, no les interesa. Hay alguien que no le interesa eso, ¿no? Claro, hay alguien que está viendo de qué manera puedo monetizar esta situación. Ahora, si se trata de, por ejemplo, abordarlos a ustedes así, a capela, sin mayor filtro, como el que hemos tenido el contacto contigo, por ejemplo, eso es imposible si está de alguna manera dependiendo de una gran organización, entre comillas, literaria, porque más que organización literaria es una organización comercial. Sí. Entonces, estamos frente a una comercialización de lo que transmitimos a través de la palabra, a través de las letras, a través de la escritura, lamentablemente, ¿no? Comprar un libro es prácticamente dejarte guiar por el marketing, ¿no? Y quizás el marketing está eh, teledirigido, ¿no? Hacia ciertos códigos que debemos de manejar todos, porque a alguien le conviene que estemos en ese nivel. ¿Cómo ves tú ese mecanismo que nos tiene un poco de pronto detrás de situaciones que deberían de ser diferentes, ¿no? Tal vez por ahí hay gente muy, muy buena, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Chile, no sé, que debamos leer, pero no tenemos cómo llegar a ellos, ¿no? Y por último, si mandan sus escritos a los concursos, nadie los convoca. Ahí murió en el texto y se acabó. Bueno, justamente esto que te decía hace un rato, ¿no? De la necesidad de soberanía. También tenemos que tener soberanía sobre los aportes culturales de cada uno de nuestros pueblos. Desde el Museo Oscar Monesterolo tratamos esto de visibilizar poetas que por alguna razón no son visibles y uno no puede llegar a ellos. Esto que vos decís, de que termina convirtiendo en un marketing, eh, cuando yo llevo el hallazgo a Paita, a Perú, el libro es recibido justamente porque estaba fuera de las vías comerciales. Entonces, y esto que vos decís que está dirigida la mirada. Bueno, hay que empezar a quebrar desde los lugares que estemos esa mirada que me dice, anda para allá y no mires el resto, porque uno ahí carece de soberanía. Y ahí está lo que se llama el derecho del lector. El lector tiene derecho a tener todo el abanico y poder seleccionar libremente. Si uno cae en los grandes grupos corporativos que manejan las librerías, y es muy difícil que todos los autores podamos tener derecho a llegar. Este tipo de concursos, a mí la verdad que me sorprendió un montón, porque es esta la dinámica. Mandás tu obra, tu plica y nunca más supiste, y después te encontrás con las mismas caras todos los años en distintos lugares del mundo. Y vos decís, bueno, pero ¿qué pasa? Eh, Igual uno se sigue presentando porque tiene un compromiso con la obra propia. Entonces decís, bueno, está bien, yo lo pongo a disposición. Y esto, Jorge, que vos haces mientras me haces la entrevista, de ir sacando párrafos de mi texto y poniéndolos también, estás haciendo esto, hacer un texto soberano, hacerlo visible para otros, para todos. Eh, y te lo agradezco, y a todos mis hermanos que se vayan a presentar en este concurso, que ojalá sea un montón de gente, tener esta posibilidad, que el grupo los lea, que pueda evaluar, que los pueda compartir. Ya eso constituye un honor para mí. Ajá. Bueno, no, el honor es nuestro. Por ejemplo, cuando dices, la gran migración lo arrasó todo, los lazos del amor no pudieron sujetarse. Pasa eso, ¿no? Que, por ejemplo, tú amas mucho un lugar porque efectivamente, ¿quién no va a amar el lugar donde vino al mundo, ¿no? Difícil de que no acontezca. Pueden haber algunos casos excepcionales, los hay, pero por lo general siempre estamos atados a los lugares donde venimos al mundo. Eh, pero arrasar toda esa situación es posible a través de la migración. Es posible, por ejemplo, que tú actualmente en Córdoba puedas decir que eres más feliz de lo que fuiste en Buenos Aires. A ver, hay dos cuestiones acá que vos planteás. Esto de que la gran migración lo arrastró todo, el amor, los odios, todo. La migración constituye para el individuo un quiebre, una fractura muy importante porque justamente corta su relación con el territorio. Y nosotros somos territorio.
porque las estrellas que estaban ubicadas en Buenos Aires yo ya no las veo desde acá. Desde eso hasta el sabor del agua o la vegetación que yo veía y los lazos que tenía. El quiebre es total y te digo que es brutal. Pero al principio de la entrevista vos hablabas de construir la otra patria, ¿no? De construir el otro entorno, de encontrarme acá en Córdoba sumamente protegida por mi entorno y sumamente amada por mi entorno. Entonces empecé a ser parte de estas rocas que ahora tengo, de estos ríos que surcan, de este paisaje, de este calor serrano, empecé a ser parte de esto. Empecé a ser eh, parte de la Pachamama, así como si me estuviera abrigando y me estuviera sosteniendo. Eh, y volviendo al principio de la entrevista, sin cortar los lazos sanguíneos con mi familia de Buenos Aires, sin olvidar mi origen, Ujú. eh, pero reconociendo todo lo que esta tierra me está ofreciendo y, y todo lo que puedo Ujú. trabajar para este lugar. Claro, es parte de la integración. Al final somos un sincretismo cultural, ¿no? Eh, Ahora, cuando regresas, claro, en tu migración las distancias son cortas, ¿no? Pero cuando la migración es más larga y los tiempos también son más lejanos, Uh -huh. volver, por ejemplo, al, a tu lugar habitual, ¿no? Encuentras como que ya no es el mismo sitio. Todo lo que dejaste no existe. Los amigos, las calles, incluso las casas, incluso se renovaron. Da la impresión incluso que fueras hasta extranjero en tu propio lugar, ¿no? Y esa Sí, situación también es bien conmovedora, ¿no? Porque tú piensas encontrar lo que dejaste y resulta que nada de eso existe. Eso quedó simplemente en un momento. Eso te indica que la vida son momentos, ¿no? sí. El único lugar que se mantuvo como más, más visible para mí o sin tanto cambio fue el cementerio donde está mi abuela. Pero después, por ejemplo, cuando vuelvo después de la pandemia, que pasaron 2 largos años, ni siquiera existían los negocios que yo había dejado, ¿no? Como que el cambio había sido muy grande. De todas formas, yo no puedo negar que, bueno, la virtualidad me permite comunicarme con mis afectos eh, y hay gente que viene a visitarme a Córdoba porque estoy en un lugar turístico, pero sí, el cambio existe, no se puede negar. Para ningún movimiento migratorio se puede negar que va a haber una fractura en la vida de la persona, en su núcleo familiar y en todo lo que lo rodea, ¿no? Eh, pero también la posibilidad de superar el miedo, porque cuando uno decide emigrar, el miedo es muy grande, el miedo es muy grande, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a recibir? ¿Cómo me van a tratar? Y esta sensación de ser extranjero, al final, como vos decís, termina siendo con el lugar de origen. Ujú. En esta travesía te acompaña tu familia, tienes esposo, tienes hijos. No son las mismas circunstancias, porque a veces si es que es un niño, por ejemplo, o un adolescente, el adolescente no se quiere ir, ¿eh? El adolescente ya tiene amigos, no quiere dejar a sus compañeros de clase, no, no quiero irme, ¿no? Si es un niño es más fácil, ¿no? Porque de pronto él está en descubrir y acepta nuevos lugares, más bien para él es como una diversión, ¿no? Como un paseo. Y para una persona ya de mayor edad, por ejemplo, de repente tu compañero, tu esposo, puede resultar contradictorio, ¿no? Decir, oye, pero esos son tus planes tuyos, ¿no? Pero los míos son otros. ¿Cómo fue esa lucha? Mira, bueno, yo fui muy bendecida en eso, se me dieron las dos situaciones de adolescente y de niña cuando se dio la migración. Con mi esposo veníamos a concursos literarios que yo me presentaba en Córdoba, a veces ganaba un primer premio, a veces ganaba el último premio, pero no importaba, la cuestión era venir a Córdoba ya siendo como una especie de caminito, siempre en relación al escritor Manuel Mujica Lainez, como te conté, eh, y para él también comenzó a generarse este deseo y este sueño. Eh, Mi esposo se llama Ariel Corbalán, es clown, pertenece al mundo del teatro y fue con él con quien decido eh, migrar teniendo toda la vida hecha, ¿no? Porque no es lo mismo migrar a los 20 o migrar a los 43 como me pasó a mí.
Eh, entonces, bueno, fue un momento importante para la vida de todos, muy importante para la vida de todos. Ujú. Ahora ya miramos hacia atrás y nos reímos, ¿no?, de esas situaciones, pero en su momento, bueno, no fue tan fácil. Sí, y también acontece por ahí leyendo a un escritor también famoso, no recuerdo exactamente, creo que era un americano, que él dice que hay variables tan fuertes, ¿no? Que por ejemplo tú abriste esta dimensión, la dimensión Córdoba, pero ¿qué hubiese pasado de Paula Pisano si esa dimensión no se abría? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo hubiese sido tu vida en Buenos Aires? Vos sabés que me da mucho miedo pensar en esto. Me da mucho miedo pensar en esto, decir, bueno, y si no hubiera ocurrido, y si no hubiera pasado, no hubiera llegado a Paita, no hubiera llegado al Perú, porque el libro El hallazgo no existiría, por ejemplo, porque se da entre una situación entre Córdoba y Paita específicamente. Entonces yo digo, a ver, no haber podido llegar allá, no hubieran aparecido los libros que siguieron después, que están referidos al Perú, porque yo seguí en relación con ustedes. Tengo a Iván Farías Noé, que es un pintor del norte, eh, y todo eso no hubiera ocurrido. Entonces, me da mucho miedo, sinceramente, pensar cómo hubiera sido mi vida si hubiera seguido allá. Eh, pero bueno, no lo podemos saber. Estoy acá y estoy ahora con vos. Claro, claro. Bueno, es como en la película que prohibida, ¿no? La última tentación de Cristo. Lo sacan de la cruz, lo bajan, se vuelve gordo, tiene hijos con María Magdalena, pero luego Cristo se da cuenta, ¿no? De que todo eso no debió existir. Mm, Y efectivamente la película termina volviendo él a la cruz. O sea, mm, aceptando de que la única salida para todo lo que vivimos actualmente, por ejemplo, es o era el sacrificio de Cristo, ¿no? Y es el gran mensaje del cristianismo, ¿no? Por eso que llevamos siempre la cruz. ¿Tú crees que cargas tu cruz también, Paula? A ver, primero, dos cosas. Esto que me decís me da mucho alivio a este miedo mío de pensar qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Buenos Aires. Y acepto, Jorge, que esto que me pasa es lo mejor que me podría estar pasando Ujú, en mi vida y en la vida de mi familia. Eh, y con respecto a la cruz, todos cargamos nuestros dolores, eh, y el dolor migratorio eh, puede ser como cargado en comunidad. Decir, bueno, a ver, mi comunidad hoy me ayuda a cargar mi nostalgia, y mi comunidad de origen se alegra de mis éxitos o de las cosas que estoy viviendo ahora. Entonces es más fácil. claro, claro. Eh, ya para ir redondeando nuestra plática, la gente tal vez ha tomado como un misterio el lugar donde te encuentras. Coméntanos, primero, ¿qué significa partido? Porque partido normalmente acá en Perú es partido político, ¿no? Pero partido Ah, en Argentina es como una nomenclatura de un lugar, ¿no? De un pueblo municipio, o de un sí, municipio, ¿no? municipio. Ajá. Es un municipio, Florencia, es un háblanos sobre el municipio. partido Sí. Florencio Valera, el lugar. Sí, el partido de Florencio Varela es en la comunidad de origen y es el municipio de Florencio Varela. Y ahora estoy en una comuna, la comuna de Estancia Vieja, que significa que es mucho más pequeña, donde hay un jefe comunal, un secretario, y no está el consejo con los concejales, porque somos 5.000 habitantes. Es una ciudad más pequeña, enclavada en las sierras grandes, a una hora más o menos de la capital de Córdoba. Ajá. También habla sobre el 03541, cartas confidenciales a Estancia Vieja. ¿Qué significa 03541? Bueno, a ver, cuando llego acá sueño que escribo un libro y que era un gran libro y que se llamaba 03541. Y pasé mucho tiempo hasta darme cuenta que era la característica de teléfono del lugar donde me encontraba. Mi teléfono comienza con 03541. Y entonces yo le escribo cartas confesionales a Estancia Vieja porque yo me enamoro de este lugar. Entonces es de una mujer que le escribe cartas a otra mujer porque la hago un ser femenino, Estancia, y la describo físicamente totalmente enamorada de ella, con sus hondonadas, con la humedad de sus bosques, con la belleza de su cabello, digo yo, en la noche estrellada. Es un libro
que es telúrico, es territorial, habla específicamente de este lugar. Ujú. Bueno, alguna vez también a propósito de migración, ya que el tema tuyo es la migración, Ujú, conversábamos con un muchacho que tenía pues una administración de una empresa de buses que hacía prácticamente el recorrido de América Latina, ¿no? Se iba desde ujú, Caracas hasta Lima, imagínate. Entonces él le dieron la administración allá en Caracas y se sentía aburrido, ¿no? Se sentía mal. Y le digo, ¿por qué? Porque bueno, que estaba mejor, decía él, en Quito, donde está la ujú, principal, porque en Quito, pues él desayunaba con guayasamín, era amigo del gobernador, tenía unas relaciones muy, muy apoteósicas, ¿no? Mientras que en Caracas prácticamente estaba en una gran ciudad, pero no era nada, ¿no? ujú, No representaba a una gran empresa, sino simplemente era una empresa más. No era un gran empresario como sí lo era allá en Quito. Y algunos dicen que eso también tiene que ver con que más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? No sé si has escuchado eso. Y bueno, uno tiene que buscar ubicarse en el mundo, ¿no? Y creo que esa búsqueda es básica. Renunciar a algunas cosas, pero a cambio de otras que ujú. quizás te tengan en un mejor sitial, incluso de amistades, de relaciones, porque la vida al final son relaciones, somos seres humanos sociables, ¿no? No podemos vivir como ermitaños, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Paula? Mira, lo que vos estás trayendo, Jorge, creo que es como una de las cosas más importantes de la migración. Los vínculos no se pierden. Yo acá ya tengo mi grupo de amigos, mi grupo de gente querida, mis hermanos del corazón, eh, y sigo sosteniendo los vínculos con mi ciudad de origen. La tecnología, como te dije hace un ratito, ayudó mucho, pero sostenernos desde el amor, desde la cercanía. Yo soy una agradecida de cómo me abrió las puertas esta comunidad. Eh, y soy una agradecida de los afectos que guardo y que atesoro de mi comunidad de origen. Esto lo puedo decir con toda la verdad en esto, ¿no? Yo me reconozco ahora una ciudadana cordobesa por adopción. Eh, y tengo mis amores, mis grandes amores en Buenos Aires también. Uno no deja de amar, Jorge. Obviamente no es lo mismo poder irse a tomar un café todos los días o ir al teatro o a encontrarnos con los amigos. No es lo mismo, pero se puede sostener, los vínculos se pueden sostener. Eh, y me sostuvieron también en mi proceso migratorio. Eso sí, me sostuvieron mucho también. Bien, bien. Bueno, no es la temática, pero la gente nos indica que ya que estamos hablando con Argentina, debemos dar alguna tal vez perspectiva, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en el caso de una escritora, poeta, todo este momento de desafío, ¿no? Hacia tal vez encontrar una salida a lo más importante que acontece para nuestros pueblos, que es cómo abordar, por ejemplo, la canasta básica familiar, ¿no? Desde el punto de vista de que alcance para todos, que incluso que hasta la mascota tenga su comida adecuada, ¿no? No solamente nosotros las personas, los seres humanos pensantes, sino también los seres irracionales que entre comillas nos acompañan, pero muchas veces ellos son más racionales que nosotros. Pero bueno, ¿cómo eh, está esa circunstancia? ¿Hay esperanzas verdaderas que esto lleve a buen recaudo y que, por ejemplo, ahorita, en este momento, pues, el nuevo mandatario logre el objetivo de equilibrar la canasta familiar? Porque no podemos negar de que efectivamente el desequilibrio ha sido atroz, ¿no? Y no había cómo salir de ese problema, ¿no? O no hay cómo salir de ese problema. Mira, Jorge, hoy yo si te tengo que ser totalmente sincera, nosotros, la población está tratando de que no se apruebe el DNU, que es el decreto de necesidad y urgencia, que se lleva con la ley ómnibus, que se lleva por delante a todos los derechos, derechos que han sido conquistados durante el siglo pasado incluso.
y vos hablás de la canasta básica para todos, incluso para las mascotas, y yo te la expando un poco más. Todas nuestra ley de tierras, la Argentina hoy, si se aprueba el DNU, estaría en venta. Todo el patrimonio corre peligro. Eh, lo que te digo es que yo no veo, no avisoro eh, un buen, eh, un buen proyecto para mi país. Sin embargo, como vos decías, no nos podemos callar, hay que luchar esperanzadamente en los núcleos que te comentaba, en estos lugares donde haya jóvenes con los cuales podamos compartir desde las aulas, los profesores, los que estamos en alguna gestión pública, desde las bibliotecas populares, eh, y seguir intentando crear conciencia soberana. Me parece que desde mi lugar como poeta y como escritora es ese el rol que tengo que cumplir. Ajá. Bueno, le deseamos la mejor de las suertes a la Argentina, ¿no? Más allá del factor político, que surta efecto alguna de estas situaciones que se plantean, porque al final, pues, el objetivo es simplemente buscar una salida, ¿no? Y lamentablemente, pues, las salidas durante los últimos años no se han presentado, al contrario, se han agudizado. Y ahora que se está planteando una situación que pueda tal vez ir contra lo que se ha luchado muchos años por reivindicar, pues también podría arrojar un panorama negativo, ¿no? Pero dentro de lo negativo hay que buscar lo positivo. Yo creo que hay que tener la esperanza, ¿no?, de que pueda salirse de este conflicto que se tiene entre dos vertientes que no deberían de existir. La Argentina es un solo país. No hay por qué pelearse entre los que más tienen con los que menos tienen, porque para que pueda vivir bien el que tiene, necesitan que el que está mal económicamente, pues al menos tenga para vivir. Y eso le va a dar paz al país, ¿no? Es como caminar por una calle de Caracas y le preguntas tú al que está con todo el poder si puede, por ejemplo, utilizar su yate, utilizar sus cosas de lujo que tiene, y te dice, no, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente si lo hacemos, se van a enterar arriba y nos van a quitar lo que tenemos. Entonces, ¿de qué sirvió tanto sacrificio? Pues simplemente hay que libertar absolutamente todo lo que tienes, claro, sin exageraciones, ¿no? Porque el problema es que se ha desequilibrado tanto la balanza que hay gente que tiene demasiado y hay otros que no tienen absolutamente nada. Entonces, para lograr ese equilibrio, va a resultar bastante difícil. Perú ha pasado por eso y hemos tenido que aguantar no un año como calculan allá, sino varios años, hasta que por fin se equilibró la moneda, se puso fuerte y a Dios gracias, pues se ha mantenido ese equilibrio, ¿no? No faltan por ahí las filosofías utópicas que dicen, no, que absolutamente todos tenemos que estar bien. Efectivamente, ese es el sueño, ¿no? Pero mientras se da el proceso, creo que hay que encaminarnos con tranquilidad, no perder la poesía, no perder el romanticismo, porque ahí está la clave, yo creo, ¿no? En el hecho de que tengamos esa mirada no tan directa, no tan tangible, ¿no? Tenemos que soñar para que aquel que no tiene acceso no desconfíe de su estado y que tarde o temprano pues también pueda tener la posibilidad de ocupar un lugar un poco más digno dentro de esta sociedad, ¿no? Lamentablemente los desequilibrios han existido desde tiempos del incanato, ¿no? El Inca era el hombre fuerte ahí, ¿no? Pero el que estaba dentro del campo agrícola tenía su tierra, ¿no? El Inca, el poderoso, no le quitaba, simplemente respetaban sus roles y el imperio se mantenía. Igual pasó con Egipto, ¿no? Igual pasó con casi toda nuestra historia, ¿no? Entonces tenemos que aceptar eso. Yo creo que el equilibrio está en eso, en aceptar nuestro rol, ¿no? Y seguir siendo poetas, no perder la poesía, no perder la utopía, a pesar de todo lo que nos abruma. Paula, tu mensaje final y despídete de tu público, que seguramente aquí en Paita te van a recordar mucho y a nivel de nuestro concurso. Recuerda que más adelante de pronto te volvemos a citar para otra plática, ya con más concursantes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Me quedo con estas dos cuestiones, eh, recordando que en mi bandera el sol del incanato flamea, porque nosotros tenemos el sol en medio de nuestra bandera y es el sol inca. Esto nos une.
Y con tus últimas palabras, me quedo con esto, no perdamos la poesía, que así sea, Jorge, no la perdamos. Bien, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Paula. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo, hacia el centro del Perú, y a nivel internacional por Virtual Televisión. Abrazos, besos para la Argentina a través de Paula Pisano. Gracias, Paula. Chao, Muchísimas chao. gracias. A la próxima. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión Canal 3 Lima Supercable. No se lo pierda.